¿Sabías que Meta está pagando $100 millones por obtener un solo investigador de OpenAI? Apple dice que la inteligencia artificial no piensa, pero ¿será ciencia o puro pánico? En este episodio exploraremos la caja negra de los LLMs. Bienvenidos a TecnoSapiens. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este podcast de inteligencia artificial, TecnoSapiens, donde la inteligencia artificial se da la mano con los negocios. Como siempre, Jorge, un gusto estar contigo. Pues la verdad, un tema interesante que vamos a abordar hoy, Jorge. Apple muy pegado a su evento de desarrolladores que tuvo hace unas semanas, saca un paper ahí que ha causado mucho revuelo. Básicamente diciendo que es una ilusión que los LLMs, o sea, estos grandes modelos de lenguaje, pues es una ilusión que razonan. Pues que son grandes reconocedores de patrones, pero muy lejos de razonar. Entonces, si quieres, entramos en materia en este punto, Jorge. No sé si nos puedes explicar un poco qué sucedió, qué están diciendo y sobre todo, cómo es que Apple empieza a llegar a estas conclusiones a un nivel de metodología en la que ellos afirman que no razona. Yo diría, pues sí son Apple, pero la verdad es que van muy atrás en esta carrera de la inteligencia artificial. Entonces, exacto. Si se quieren exactamente. De qué hablar, platícanos un poco de la metodología y lo que están diciendo ellos. Sí, exactamente. De hecho, el paper que hay que tomar en cuenta, como dices, que es la primera vez que veo que Apple, bueno, aparte de sus eventos y lo que anuncian, que le meten al iPhone y demás, yo la primera vez que veo que Apple se mete al campo de la inteligencia artificial, ¿no? Un paper de Apple, pues como Apple sacando un paper, ¿no? ¿Qué onda? Bueno, al menos papers que estén en los medios, muy pocos, ¿no? Sí, o sea, definitivamente, ¿no? Entonces, de entrada sí se me hace como un poquito como un gancho de mercadotecnia, como dices. El paper se llama The Illusion of Thinking, ¿no? Y habla un poquito de unas pruebas que hacen ellos con modelos de razonamiento versus modelos no razonadores. Considero que en parte sí hay datos o conclusiones, o al menos experimentos interesantes, en los que sí, en parte estoy de acuerdo que no razonan en el sentido de razonar como una persona, ¿no? O sea, efectivamente. Sin embargo, sí creo que saltan a conclusiones un poco precipitadas y lo más importante es que no explican el porqué de las caídas de precisión, ¿no? Entonces, básicamente lo que hicieron es pusieron a modelos, tanto modelos de lenguaje no razonadores como razonadores, a solucionar diferentes problemas de juegos matemáticos, como las torres de Hanoi, por ejemplo, que fue creo que es el más conocido, ¿no? Sí. Y en sus pruebas, en sus experimentos, muestran ellos evidencia de cómo, si bien efectivamente en niveles de complejidad bajos o hasta cierto umbral, son muy superiores a un LLM normal, después de ese umbral, caen drásticamente, ¿no? En precisión, hasta que prácticamente se equiparan con cualquier otro modelo, ¿no? Eso es básicamente lo que hicieron, ¿no? Hacen varias pruebas, muestran varias gráficas muy interesantes. Por ejemplo, en el tema de las torres de Hanoi, le dan a responder con un disco, con 2 discos, con 3 discos. Y para quien no sepa qué es el problema de las torres de Hanoi, pues tienes 3 discos, por ejemplo, ¿no? Entonces son de distintos tamaños, entonces los tienes como apilados, el más grande debajo y encima el siguiente, y así el más chico encima, ¿no? Al tope. Y el chiste es que tengas que poner, solamente sacando un disco a la vez, pasarlos a otra torre. Entonces es un algoritmo, digamos, ¿no? Es un procedimiento que vas haciendo, ¿no? Y entonces ellos ven cómo al aumentar el número de discos, los modelos van decayendo, ¿no? En la precisión de cómo lo resuelven, ¿no? Básicamente de eso se trata, ¿no? Y la conclusión de ellos es que pues no razonan, ¿no? Que es una ilusión, como dices. Sí, lo que llamó mucho la atención es que prácticamente en tareas complejas básicamente había un colapso de cero precisión. Y también se empezó a observar lo que le llaman un efecto de abandono, que los modelos disminuyeron el esfuerzo de razonamiento interno a mayor complejidad. Es decir, cuando ya les ponían tareas muy complicadas, decía, sabes que ya no. Y encontraban como una situación de sobrepensar a un punto tal de donde ya los pierdes. Es como ¿qué nos pasa como seres humanos? No sé si tiene que ver un poquito con
la forma en la que han sido entrenados o fine-tunados estos modelos, en donde cuando ya nos sentimos rebasados o burnout, más que seguir esforzándonos, o aunque nos dé más tiempo, o ya no nos estén gritando o algo así, ya como que decimos, ya tiramos la toalla y esto ya valió, ¿no? Y Sí, yo creo que tiene opinión mucho y que ver eso. comportamiento igual, ¿no? En temas complejos. ¿Tú crees que este tema de el efecto de abandono, por más que tengas recursos, tiene que ver un poco con cómo han sido entrenados estos modelos? Yo creo que es exactamente eso, ¿no? O sea, porque el tema de que se cansen, pues ellos no se cansan, ¿no? Como nosotros. Nosotros sí. Ellos, pues no. O sea, bueno, los modelos, pues, no es que se cansen, sino más bien creo que la forma en que han sido entrenados, ¿no? O sea, llega un punto, a lo mejor, cuando la salida ya es demasiado larga y sobrepasa lo que el modelo puede escupir, es cuando empieza a tratar de tomar atajos, de cortar ya su salida. Y eso es lo que vemos en los experimentos, ¿no? Que cuando pasa un umbral, por ejemplo, de las Torres de Hanoi, con 10 discos, ¿no? Que es 15 o 20 discos, realmente el algoritmo, digamos, para resolverlo no es difícil. De hecho, fíjate que en el paper mencionan, se les da el algoritmo, o sea, se les dice incluso cómo solucionarlo, o sea, se les da la respuesta, pero al modelo le da hueva, o sea, literal le da hueva, o sea, porque aún teniendo la forma de hacerlo, o sea, si yo a ti te digo cómo se resuelve el problema de las Torres de Hanoi, eh, y te digo, mira, así se hace, ¿no? Y en realidad es un método recursivo, ¿no? Entonces, si tú aplicas este método recursivo, o sea, es decir, para resolver el problema de las Torres de Hanoi, por ejemplo, de 10 discos, primero tienes que resolver el de las Torres de Hanoi de 9, y para resolver el de las de 9, primero el de las de 8, y así es un problema recursivo, ¿no? Y en total, pues no sé, son como 500 movimientos. A lo mejor no es que sea difícil, sino que va a llegar un momento cuando llegues al 50, vas a decir, no, pues, o sea, qué hueva, o sea, me cansé, ¿no? Pero yo creo que ellos, los modelos no es que se cansen, sino que por su manera de entrenar, pues imagínate 500 movimientos, pues llega un punto en el que dicen, bueno, ya, y de hecho se ve en post de experimentos de otras personas que han posteado en Twitter, como en la cadena de pensamiento sale así, bueno, y entonces pon las coordenadas y luego dice, bueno, y así sigue el mismo patrón y hasta que termines, ¿no? O sea, como, ya, qué hueva, ya, ¿no? Entonces yo creo que sí es un tema, ¿no? Incluso dándole la forma, no logran terminar, ¿no? Claro, claro. Ese es el tema, pero Sí, está muy interesante el experimento en sí, pero creo que la forma en que lo manejan, en las conclusiones en las que saltan y el que no expliquen el por qué, o sea que eso siento que es un poco hacer chafa, ¿no? Porque yo creo que ahí sí debieron pues, explicar bueno, o sea, sí, o sea, efectivamente cae en la precisión, pero porque el modelo no se sigue hasta el final. Incluso hay pruebas donde se ve como después de cierta complejidad empiezan a utilizar menos tokens y va cayendo el uso de tokens cuando deberían razonar más, empiezan a razonar menos, ¿no? claro. Yo creo que hay muchas cosas, ¿no? Pero también otros investigadores como que salieron a refutar pues estas conclusiones precipitadas de decir que no razonan. Y salió otro paper que se llama la ilusión del pensamiento, donde le hacen críticas muy específicas, de decir Al paper. como, bueno, el número de tokens que se les permitía muchas veces era insuficiente para resolver problemas que se les daban, Claro. o se les pusieron algunos problemas que matemáticamente son imposibles de resolver, y es decir, se les castigaba por no haber resuelto problemas que no tienen solución. Ujú. Y también evaluaciones sumamente estrictas, ¿no? De decir, sabes que exigía soluciones completas, enumeradas, y si iban bien en el proceso, no, está mal, no razón. Entonces, a nivel metodológico, Jorge, como que dejó mucho que desear. Sí Ujú. plantea algunos descubrimientos interesantes, como que en algunos casos para problemas, tareas simples, los LLM que ni siquiera tienen tema de razonamiento, lo hacen bastante bien. Sí. Con Chain of Thought lo hace mejor, Ujú. eh, pero igual como que tuvo su truco en el diseño, ¿no? Yo creo que tuvo muchas fallas en el diseño de cómo estructuraron los experimentos, y también que sí contaban como un tema válido, ¿no? Y hasta Ujú. la misma serie de pruebas, ¿no? Decir, pues no pudiste resolver soluble, te penalizo, ¿no? Por no haber Ujú. encontrado soluciones a algo que no tiene solución matemáticamente probada, ¿no? Ujú. Pero, Sí, sí, como dices, ¿cómo lo ves este tema? Y también si todo este tema, no sé, ¿qué opinas desde luego, a nivel metodológico, pero ya hablando de cosas que
nos impacta más como profesionistas, a las empresas y a la sociedad, Jorge. Si tendrá caso entrar a este tipo de debates de razonan, no razonan, cuando cada vez más empezamos a ver utilidad práctica y sobre todo impacto económico de Claro, estas herramientas, más allá de razona, no razona, es inteligencia humana, que creo que es desde el nombre está claro que no es inteligencia humana. exacto. Este, Sí, es un ¿Cómo? sentido. Es una discusión estéril. Sí, yo creo que sí. O sea, es un sinsentido, ¿no? Ya lo habíamos practicado en otros programas, ¿no? Es una herramienta y de alguna manera, pues se puede decir que sí razona, ¿no? Pero es otro tipo de razonamiento. Es un razonamiento artificial, o eso al menos en el contexto de estos modelos es razonamiento, ¿no? Ahora, pero si queremos compararlo con cómo razonamos nosotros, pues es un sinsentido, ¿no? Definitivamente las arquitecturas que traemos son completamente distintas, aunque bien inspiradas. Yo no sé tú, pero sí siento que fue más como un golpe tratando de deflacionar todo este hype, porque ellos están muy atrás. ¿Tú qué Cierto. opinas de eso? O sea, ¿no crees que ha sido como una especie de estrategia de Apple para que le den un poquito el reflector? O sea, aunque sea a la mala, o sea, porque Apple literal ha estado completamente fuera. O sea, ha sido de los gigantes que están quedando atrás y atrás y atrás y atrás, y no se habla de ellos. Yo creo que está pasando lo que mencionas, que están tratando de bajarle un poco el furor, sobre todo de la industria, de Wall Street, los mismos ingenieros, cada vez más Ujú. y más talento está metiéndose en temas de inteligencia artificial, y eso a mediano y largo plazo va a pagar en innovación, en Ujú. avances, porque se está volcando muchísimo capital. Ahorita podemos platicar un poco de lo de Meta. Y también mucho talento se está concentrando en estas en el área de inteligencia artificial. Y como Sí, bien dices, ellos. Apple, pues sacan el Apple Intelligence, que lo más inteligente es así que puedas diseñar tus emojis, no sé eso, Sí, qué sí, impacto pero no, económico pero pueda creo que tener, usan pero OpenAI, ¿no? O sea, los modelos hasta usan. eso, hasta eso, está teniendo ahí sus modelos fundacionales, pero están Ok, muy atrás en la carrera, porque, o sea, claro, muy están atrás. empezando tarde El ellos. Siri, pues ya ahorita tenemos los modos de voz de muchas Sí. herramientas, desde startups hasta los Mm, grandes como Google y los chats de OpenAI, de Cloud, mucho más eficientes que el Siri. Y creo que es un poquito un golpe de desesperación, porque sí. además lo sacan 1 o 2 días antes de que sea su gran evento, buscando decir, no, 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 no hay que irnos por la moda y Ujú. nosotros vamos a hacer las cosas bien, pero, pero pues no, no, no hay realmente innovación, ¿no? O sea, Y nada más Steve Jobs debe y estar revolcándose, revolcándose en ¿no? su tumba, ¿no? Y, Porque dejaron y de ser dos, la empresa de innovación, ¿no? Número dos uno. comentarios. Uno, vi una entrevista de Mark Zuckerberg básicamente diciendo, desde hace 20 años la gente de Apple no sale nada, Ujú, saca nada innovador, diferente, disruptor. Y lo segundo es, hace unos meses, Warren Buffett, que es el inversor más importante de la historia, vendió muchísimas de sus acciones de Apple, y si algo ha hecho bien es leer la situación de las empresas a mediano y largo plazo, ujú. y desinvertirse de Apple es una muestra que al menos él ve Ya no que tiene fe. ya se le gastó su 20, como decimos en medio, Sí, sí, sí. en temas de innovación, de hacer cosas diferentes, y que estamos Sí. entrando a otra ola tecnológica en la que Apple, al menos hoy por hoy, no está sumamente rezagado, ¿no? Ahora, es curioso que Mark Zuckerberg sea el que haga ese comentario cuando él estuvo a punto de caer en lo mismo. Bueno, está en lo Es- mismo, ¿no? ¿Por qué no sí, nos platica qué está haciendo pero el dinero y el talento? fíjate, Mark Zuckerberg, a diferencia de Apple, creo que sí retomó el camino. O sea, ya estaba, bueno, ya había tirado un montón de dinero en lo del metaverso, si no te acuerdas, hasta antes de Sí, todo este hype. Pero él sí dijo, no, no, espérate. O sea, ¿sabes qué? Borrón y cuenta nueva, vámonos para acá, porque esto es lo que... O sea, él sí recapacitó y él sí, de alguna manera, no se emperró en seguir con el proyecto del metaverso. Yo creo que lo puso en la congeladora y dijo, bueno, a lo mejor después esto va a repuntar. Y eso es lo que está pasando, ¿no? En cambio, Apple
mientras todos estábamos hablando de IA y estábamos con esto del ChatGPT y no sé qué, ellos presentaron su casco su visor ese horrible de astronauta, que parece sacado de película de ciencia ficción, que le dura creo que 15 minutos la batería, y que es su aportación o su propuesta de innovación cuando todo el mundo está yéndose por otro lado, ¿no? Y ellos no, digamos, no siento que hayan tenido esa buena lectura oye, espérate, ¿sabes qué? Por aquí no va la cosa, ¿no? De hecho, ya habían visto que Mark Zuckerberg había fracasado con lo suyo, y ellos siguieron por allá, y ahí siguen, ¿no? O sea, entonces creo que este paper es más como un intento de alzar la mano y decir, no, espérense. No se emocionen con esto, y no les dejen que les vendan espejos. Cuando la realidad, ya siendo pragmáticos, es que si bien es cierto, tiene todavía muchas áreas de oportunidad esta tecnología, también hay que recordar que es una tecnología incipiente. O sea, esto apenas está comenzando, Fer. O sea, no es que vayamos a abandonar la carrera o el desarrollo de la tecnología de la inteligencia artificial porque leímos el paper de Apple, ¿no? O sea, definitivamente, ¿no? Ahora tú, si quieres platicarnos tú un poco de lo que decías, de lo que me comentabas de Zuckerberg, de cuestiones financieras, ¿no? De que creo que estaba ofreciendo ahí billete y está tratando incluso de piratearse talento y así, ¿no? Claro, es que la guerra por el talento altamente especializado, Jorge, se está dando a punta de billetazos, ¿no? Entonces, hace unas 2, 3 semanas leí notas donde estaban ofreciendo sueldos hasta de 2 millones en Meta. Después leí otra nota en Reuters de 10 millones. Órale. Y lo último que salió esta semana es en una entrevista en un podcast donde Sam Altman menciona que están tratando de convencer a varios de los investigadores y científicos con bonos de bienvenida, ni siquiera es el salario, porque de 100 millones de dólares para que te cambies o te pases a este grupo elite que dicen que está formando Mark Zuckerberg, que está personalmente yendo a platicar con las personas, organizando cenas para tratar de armar un grupo elite liderado por el que es o fue director de Scale AI, que la adquirió bueno, no la adquirió, pero invirtió 49% por 15 billones de dólares. Y esta es una muestra de que se está en una carrera en la que de los que tengan el liderazgo, pues hay mucho en juego, ¿no? Y estas empresas pues no se pueden dar el lujo de quedarse fuera o quedándose mirando, sobre todo si tienen los recursos, ¿no? Y si algo tiene es un flujo de caja muy importante, cuentas de banco bastante abultadas, y no vemos cómo estén utilizando de manera estratégica estos recursos. Y cuando yo veo anuncios de que ya la IA te hace un changuito y te hace iconos, dices, no manches, están, pero muy, muy perdidos. Muy atrás. No sabemos si adentro están tratando de inventar el futuro así totalmente disruptor, pero creo que la innovación está muy, muy fuerte. Y honestamente no espero nada de ellos. Sí. Y quién sabe, fíjate, yo creo que si quisieran tendrían oportunidad, porque tienen cosas buenas, ¿no? O sea, por ejemplo, en el tema de hardware, sus procesadores, y eso está interesante. De hecho, pues hemos visto, ¿no? Como estos modelos open source en los M2 o M3 o no sé cuál, jalan impresionantemente. O sea, yo creo que tendrían con qué, pero tendrían que dar ese giro copernicano como hizo Meta, ¿no? O sea, decir, bueno, señores, vamos a abandonar nuestro casco de buzo, y vamos a hacer un ladito y vamos a enfocarnos a lo mejor a trabajar en inteligencia artificial, ¿no? No solo en modelos, sino en el hardware, en las ventajas que ellos ya tienen, ¿no? Como propiedad intelectual, ¿no? Con sus procesadores pero pues quién sabe, ¿no? La diferencia yo creo entre Apple y Meta es que el iniciador o el creador, el fundador de Meta sigue vivo y en los otros pues no. El corazón de Apple pues yo creo que se fue con Steve Jobs, o sea, pero Mark Zuckerberg pues ahí sigue y es su empresa, entonces hay mucha diferencia. Sí, pues ya lo veremos. Mientras mencionabas esto, me quedo pensando cómo en lugar de sacar papers que planteen nuevos hitos y más innovación, en modelos, en técnicas, pues realmente es un paper para decir, no se crean todo lo que ven, ¿no? Es así, esto es nada más una moda y se está perdiendo de vista tanto el impacto económico, más allá de si son patrones sofisticados, altamente avanzados,
Y claramente estas tecnologías tienen impacto y como dices, están sumamente incipientes y solamente pensar que están invirtiendo recursos en probar que Que no no es sirve. humano, cosas que ya sabemos que son muy buenas Claro. reconociendo patrones, o sea, no Sí, sí. te lo explican desde la introducción a la inteligencia artificial. Por Entonces dices, definición me son estás eso. diciendo lo que ya sabíamos. Exactamente. Sí, yo creo que la comunidad se empezó a morir de risa cuando ve esa payasada, ¿no? Pues como dices, o sea, como decimos acá, parecen más patadas de ahogado que otra cosa. Cierto, cierto. No, pues la verdad es que yo creo que vamos a ver cosas muy interesantes. La carrera y la innovación sigue. Hay gente voces, en algunos casos, muy preocupadas del potencial del desarrollo y que estas tecnologías permeen, Jorge, Ujú. que realmente es mínimo, ¿no? Nosotros que estamos cercanos a empresas de- medianas, vemos cómo poco a poco empiezan a adaptarlo, pero darnos cuenta del potencial que tienen de crecimiento, de innovación, de productividad, es Es mayúsculo lo que viene mayúsculo, exactamente. y, y solamente, como dice, estamos viendo el nacimiento de El una mes. nueva era, ¿no? Exacto, sí, es apenas el comienzo, ¿no? Estamos a los inicios de esto, o sea que... Claro. Pero bueno, o sea, este tema podría darnos para mucho más, Fer, pero si quieres, vamos cerrando con una pregunta para la audiencia, ¿no? Hablando de todo esto de que si el modelo razona o no razona. La pregunta es si realmente importa si los modelos de inteligencia artificial piensan como nosotros o razonan como nosotros, o el valor de todo esto, lo que importa realmente es que están resolviendo problemas. Cierto. No, pues una pregunta muy pragmática de lo que estamos viviendo. Y pues déjenos su opinión en los comentarios. ¿Qué buscan? ¿Es la practicidad y tener beneficios o tener la verdad absoluta la replicación exacta de la inteligencia humana? Que yo creo que ni siquiera debería ser el propósito, porque lo humano Ni es siquiera humano. es posible, tal vez, incluso. Y posible, y al menos al día de hoy no creo que sea técnicamente factible. Exacto. Pero bueno, déjenos sus comentarios y como siempre agradecerle a Eli, Colli y a Gilmer Santana que están en la producción. Y pues nos vemos hasta el próximo episodio. Hasta luego. Hola amigos de TecnoSapiens, si te ha gustado este episodio, por favor suscríbete y síguenos en YouTube, Spotify o en cualquiera de tus plataformas de podcast favoritas. Cada semana te vamos a traer muchas novedades de IA que están cambiando el mundo de los negocios, así que únete a esta comunidad de entusiastas de la IA y no te pierdas nuestros siguientes episodios.